para obtener un ajuste óptimo de una función. Y lo que hacemos en el método de Galerkin, ¿sí? Es, en definitiva, 6 pasos. ¿Bien? Esos son los 6 pasos que ustedes tienen que aplicar para hacer el método de Galerkin. Lo primero que hacemos en el método es proponer una función solución aproximada, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es esta solución función aproximada. Generalmente la función solución aproximada que vamos a proponer es una función polinómica cuyo grado va a ser mayor, o sea, un grado mayor que la ecuación diferencial ordinaria de la cual vamos a partir, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Luego que proponemos esa función solución aproximada, vamos a verificar que la función solución propuesta cumple con las condiciones de frontera. Ustedes van a ver en los ejercicios propuestos que tengan, en el ejemplo que les voy a dar el día de hoy, que ustedes van a tener como dato la EDO, una ecuación diferencial ordinaria de la cual queremos encontrar una solución aproximada, y 2 condiciones iniciales, que son condiciones de frontera, ¿sí? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer después de que proponemos la solución, la función solución, es verificar que esa solución propuesta cumple con las condiciones de frontera del ejercicio, ¿sí? Lo tercero que debemos calcular, ¿sí? Es el residuo. Como el método de Galerkin es un método de aproximación de una función, en este caso vamos a aproximar una función, lo que vamos a hacer es calcular el residuo, es decir, el error asociado a ese método de aproximación. El cuarto punto es ajustar, ¿sí?, de manera óptima la función aproximada. Es decir, una vez que tenemos la función aproximada, que vimos que cumple las condiciones de frontera y que calculamos el residuo, vamos a, con esta ecuación, que es con esta integral, vamos a optimizar la función de interpolación, ¿sí? Y una vez que optimicemos, ¿sí? Que ajustemos de manera óptima la función de interpolación, vamos a tener un sistema de ecuación lineal, el cual en el siguiente paso lo vamos a resolver para al último obtener la función solución aproximada final. Entonces son los 6 pasos que vamos a seguir para resolver el método. ¿Bien? Y les voy a dar en la clase de hoy un ejercicio detallado para que lo puedan ver. Entonces, por ejemplo, les dan esta ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Es de segundo orden, fíjense que es de segundo orden, y les da las siguientes condiciones de frontera. Cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 1, y vale 1. ¿Bien? Son 2 condiciones iniciales que son condiciones de frontera. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era proponer una solución, ¿sí? O proponer una función solución. Yo les dije que las soluciones propuestas van a ser siempre de tipo polinómicas, porque son las más sencillas de trabajar. Y lo que vamos a hacer es, como la ecuación diferencial ordinaria de la cual partimos de segundo orden, ¿sí? Como es de segundo orden, vamos a proponer como función solución una función polinómica de tercer orden. Es un orden mayor al de la EDO. ¿Bien? Entonces vamos a proponer como función solución un polinomio de tercer grado. C0 más C1 por X, más C2 por X2, más C3 por X3. Yo acá llamé los coeficientes C0, C1, C2, C3. Pueden llamarlos A, B, C, D, como ustedes quieran. ¿Sí? Una vez que propusimos la función solución, tenemos que verificar que esa función propuesta cumpla con las condiciones de frontera, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de frontera en este caso? Bueno, una es que cuando x vale 0, y vale 0, y la otra es que cuando x vale 1, y vale 1. Entonces nos fijamos. La primera condición decimos, utilizando nuestra función solución, y vale 0 cuando x vale 0, entonces reemplazo y por 0 y x por 0, y de la primera condición se anulan estos 3 términos, entonces en definitiva me va a quedar que C sub 0 vale 0. Es decir, el término independiente se anula. De los 4
coeficientes, hay uno que se cancele que me da que es 0. ¿Bien? Con la segunda condición de frontera, voy a reemplazar y voy a decir, bueno, ya sabiendo que C es 0, ya sabiendo que C es 0, ¿sí? Decimos, bueno, y vale 1 cuando las X valen 1. Entonces de ahí les va a quedar que 1 es igual a C1 más C2 más C3. Y lo que voy a hacer es expresar C1 en función de C2 y C3. Entonces, estas dos pasan restando del lado izquierdo y les va a quedar esta expresión. ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, porque yo en mi función solución propuesta tenía 4 incógnitas, C0, C1, C2 y C3. Haciendo lo que acabamos de hacer, C0 vale 0, se anula, y expreso C1 en función de C2 y C3. De esta manera, la función solución propuesta, que era esta inicialmente, como C0 me da 0, y C1 la puedo expresar en función de C2 y C3, ¿sí? Voy a poder tener una función solución propuesta con dos incógnitas únicamente, que son C2 y C3, ¿sí? Entonces, acá haciendo distributiva, con respecto a X, me va a quedar esta expresión de acá, y la última expresión la hago haciendo un factor común, ¿sí? Fíjense que acá agrupo el C2 con el C2, ¿sí? Entonces me queda X más C2 por X cuadrado menos X, y después agrupo los dos términos con C3, y les queda esta expresión que tienen acá. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces fíjense que en esta forma, esta es una solución propuesta que cumple con las condiciones de frontera, donde en este caso tengo dos incógnitas, C2 y C3. Y el objetivo del ejercicio va a ser con el método de Galerkin encontrar cuánto vale C2 y cuánto vale C3. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a ir es al tercer paso, que es calcular el residuo. ¿Sí? Antes de ir al tercer paso, fíjense que yo acá llamé W1 a la parte polinómica que acompaña el C2 y llamé W2 a la parte polinómica que acompaña el C3. ¿Sí? Esto les va a servir después para el cuarto punto. ¿Sí? Entonces, aquello que acompaña al primer coeficiente lo llamamos W1 y el que acompaña al coeficiente C3 lo llamamos W2. Entonces, una vez que habíamos tenido la solución propuesta y que habíamos visto que la solución propuesta cumple con las condiciones de frontera, teníamos que hacer el cálculo del residuo. Del punto 1 y 2 nos quedó esta ecuación, esta solución propuesta. Entonces lo que vamos a hacer para el cálculo de residuo, como a mí me dan de dato una función, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lo que voy a hacer es calcular la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, calculo la primera derivada, que me da 1 más C2 por 2X menos 1 más C3 por 3X cuadrado menos 1. Calculo la segunda derivada, que me va a quedar esta expresión de acá, 2C2 más 6C3 por X. Y teniendo en cuenta lo siguiente, recordando que mi ecuación diferencial ordinaria del ejercicio era e a la 2x, si ustedes de esta expresión, el e a la 2x lo pasan restando del lado izquierdo, les queda esta expresión. ¿Qué pasa? Esto les daría igual a 0 si fuese que voy a calcular esa solución de la EDO de segundo orden con una solución exacta. Sin embargo, como yo estoy haciendo un método de aproximación, no me va a dar 0, sino que me va a dar igual al residuo, que es la diferencia entre mi método de aproximación y mi solución exacta. Entonces, les va a quedar que y segunda menos e a la 2x igual al residuo. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esa segunda derivada por lo que habíamos obtenido acá. ¿Sí? Entonces les va a quedar que 2C2 más 6C3 por X menos e a la 2X es igual al residuo. Y de esa manera calculamos cómo hacer el cálculo del residuo de mi función aproximada y propuesta. Una vez que hicimos el tercer paso con el cálculo del residuo, vamos a la parte más importante que es el cuarto paso. El cuarto paso es el ajuste óptimo de la función de interpolación. Y para eso tenían que usar esta ecuación, esta integral,
que les había mencionado anteriormente. Donde R va a ser el residuo y donde W son esas partes polinómicas que acompañaban a los coeficientes incógnitas, ¿sí? Entonces, si recuerdan, W1 en el caso del ejercicio dado era x cuadrado menos x y el W2 era x cubo menos x, eran estos de acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer este ajuste 2 veces, uno para cada W. Bien, entonces, si y vale 1, es decir, vamos a tener que W1 es x cuadrado menos x, el primero de los dos. Entonces voy a calcular la integral con ese valor de W. Me va a quedar W, que es x cuadrado menos x, por el residuo, que es el que habían calculado en el punto 3, que es 2c2 más 6c3 por x menos e a la 2x, diferencial de x. ¿Y qué límites voy a usar acá? Los límites que tenía como condiciones de frontera. Si ustedes se acuerdan, a ustedes les daban que i evaluado en 0 era 0 y que i evaluado en 1 era 1. En este caso los valores de x y de y son iguales, ¿sí? Pero lo que yo me tengo que fijar acá, como estoy haciendo una integral con respecto a x, son los valores de x, ¿sí? Es decir, x va a ir de 0 a 1. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, una vez que tienen esa integral, la resuelven, ¿sí? Y van a obtener la solución de la integral. Acá no desesperen porque el cálculo, este es un ejemplo como para que ustedes vean cómo aplicamos el método. El cálculo de esa integral es bastante complejo. En realidad no es difícil, pero es muy largo. Tienen que aplicar como 3 o 4 integrales por partes para resolver esa integral. Así que directamente acá les doy la solución para que no perdamos tiempo en eso. Pero cualquier duda que tengan de cómo llegamos a esa solución, me pueden escribir un mail después o en el aula virtual y lo vemos, ¿sí? Bien, acá obtuve la solución de esa. ¿Qué debería hacer ahora? Fíjense, tengo acá una ecuación con dos incógnitas. ¿Yo puedo resolver una ecuación con dos incógnitas? ¿O qué me estará haciendo falta? Hace falta otra ecuación, profe. Otra ecuación con las mismas dos incógnitas. ¿Y de dónde podré sacar la otra ecuación? Del otro W. Del otro W. Entonces, fíjense, si W ahora es el W2, me va a quedar que es x cubo menos x, entonces voy a hacer el mismo planteo, donde ahora el W es el W2, que es x cubo menos x. El residuo es el mismo y los límites de integración también son los mismos. Entonces resuelvo esa integral y le va a quedar esta otra ecuación. Entonces fíjense que obtuve de esta manera un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas que son C2 y C3. ¿Sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Calcular el valor de C2 y C3. Lo pueden hacer con cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones lineales. Lo pueden hacer con sustitución, igualación, método de Kramer. Yo acá les dejé la resolución por el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Pero lo pueden resolver de la forma que ustedes quieran, eso no hay problema. Acá, con este método, fíjense, con cualquiera de los métodos que ustedes apliquen de resolución de ecuaciones de lineales de primer orden, van a encontrar el mismo resultado. Ahí tienen los dos valores de las constantes, ¿sí? Y una vez que tenga el valor de esas dos incógnitas, escribo la solución aproximada final. Entonces, fíjense, esta era la propuesta que cumplía con las condiciones de frontera, y ahora calculo el valor de C2 y el valor de C3, y ahí me queda la función solución aproximada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sencillamente lo último que les voy a mostrar es acá, esto de acá molesta,
Fíjense, esta era la EDO de segundo orden del ejercicio con sus condiciones de frontera. Si ustedes obtuvieran la solución analítica de esa EDO, tendrían este valor de acá. Esta es la solución analítica, la solución exacta. ¿Bien? Que está graficada acá en celeste. Está por debajo de la naranja. Fíjense cómo coinciden la solución exacta y la analítica y la aproximada. ¿Bien? La línea naranja es la del método de Galerkin, para que vean la buena aproximación que es. ¿Sí? Fíjense, yo como con el método de Galerkin, utilizando una función polinómica, pude aproximar de manera tan eficiente la solución de una EDO de segundo orden. ¿Sí? Bien, si no tienen dudas, ¿quedó claro esto? Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. Eh, Usted dijo, o sea, que el desarrollo de la integral era medio, no era difícil, sino era un poquito largo, porque hay Sí, que, hay que poner la derivada por, integral por parte y eso. ¿En el parcial va a sí. tomar uno así? O En sea, el parcial, este tema no entra ni al parcial ni al recuperatorio, por cuestiones justamente porque es un método que por ahí lleva muchos pasos, pero sí entra al final. ¿Sí? O sea, este tema no va a estar en el segundo parcial y tampoco en el recuperatorio del segundo parcial, pero sí al final. En el caso de que este tema se evalúe en un final, justamente como por ahí es un tema bastante, es un ejercicio, porque a ver, yo acá se lo simplifiqué rápidamente, pero en realidad si ustedes tienen que hacer todo esto, les va a llevar como 2 horas, porque ustedes hasta que integren estas integrales que son bastante largas y resuelvan el sistema de ecuaciones, este ejercicio les lleva 1 hora y media, fácilmente si lo hacen ustedes todo. Entonces, obviamente, en un final tampoco le vamos a dar 1 hora y media para que hagan un solo ejercicio. Generalmente lo que hacemos para evaluar este tema es partir de alguna parte, que ustedes apliquen solamente una parte del método. Por ejemplo, que obtengan el residuo, por ejemplo, entonces ustedes tienen que llegar hasta acá, ¿sí? O por ejemplo, se les puede pedir partiendo ya desde, por ejemplo, supónganse que ya se les da supónganse que se les puede dar las dos ecuaciones de solución, entonces ustedes tienen que llegar a esto, pero ya teniendo las ecuaciones de solución. ¿Se entiende? sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, serie de Fourier sí entra al parcial, ¿no? Sí. Todo lo previo entra al parcial práctico. Lo único que no entra al parcial práctico es este tema. Pero Ok, sí va a entrar al final. ¿Sí? Después todo el resto entra todo. ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les aclaro lo siguiente, como el jueves que viene es el parcial, probablemente muchos de ustedes van a estar escribiéndome mails la semana que viene para consultas. Yo la semana que viene voy a estar de viaje, el día martes me voy de viaje, o sea que tienen hasta el fin de semana para hacerme consultas vía mail, porque yo como mucho el lunes lo voy a poder responder, y yo el martes no voy a abrir el mail porque voy a estar de viaje en un congreso hasta el día viernes. Así que en el parcial no voy a estar, va a estar la otra profe y el profe del teórico, así que tengan eso en cuenta, ¿sí? Sí, Bien, profe. profe. Perfecto. Bueno, chicos, eso es Bueno, todo. Los profe, libros. una consulta. Sí, ¿Cuántos ejercicios van a hacer para el parcial? no, todavía no tenemos definido eso. Lo va a preparar el Arcidiácono, pero serán. Y me imagino que como el primer parcial deben ser 2 ejercicios prácticos y 2 o 3 teóricos. Buenísimo, gracias, profe. Recuerden que para el parcial tienen 1 hora y media, así que el parcial tiene que ser corto. Bueno, chicos, si no tienen consulta, los libero. Que tengan buen fin de semana y Chao, estudien para el profe, parcial. gracias. Gracias, Chau, Sí, profe, profe. chau. Chao, gracias. chao. Chao, A profe. Buen ustedes. fin de.